Imagínense en una cultura como la de los corintios, de tanta inmoralidad sexual, tantas ideas raras. De repente, muchos divorciados, personas que se casan, se divorcian, se casan, se divorcian, luego escuchan el mensaje del Evangelio y se convierten. Algunos de ellos jóvenes, 20, 21 años. ¿Qué deberían hacer? ¿Deberían quedarse como están de por vida o deberían volver a casarse? Esa problemática es un tema controvertido a lo largo de toda la historia y es, ¿puede una persona volver a casarse? Y tiene ramificaciones porque hay muchos temas como el divorcio que habría que estudiar para poder tener una claridad más amplia. Pero por de pronto, ese es el tema en cuestión que Pablo va a responder con los versículos que vamos a leer, versículos 8 y 9. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Vamos a orar para que Dios nos ayude. Padre Santo, gracias por esta mañana que venimos una vez más a tu palabra. Te pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo que nos ayude, Señor, a entender, que nos ilumine, para que tu palabra cale hondo en nosotros, entendiendo que la cultura todo el tiempo va inconscientemente influenciando nuestro modo de pensar. Queremos deshacernos de ideas que no son bíblicas y entender qué es lo que tu palabra dice, Señor. Para tu gloria y honra en Cristo Jesús. Amén. Hay muchas ideas flotando en el ambiente, hoy como lo hubo en la época de Corinto. En aquel tiempo ya vimos, había demasiada influencia del mundo a la iglesia, la sabiduría humana. Ya vimos desde los primeros capítulos que estaba influenciando fuertemente a la iglesia. Y mucho más por la filosofía griega, prácticas de libertinaje. Y no solamente la filosofía griega, la práctica de libertinaje en los asuntos morales, sino también el sincretismo religioso, cuando se mezclaba con la religión y se hacía un caldo ahí de cultivo entre ideas. Causaba enorme confusión, de modo que ellos tuvieron que escribirle preguntas a Pablo sobre qué tenían que hacer sobre este tema. Ya vimos el domingo pasado cómo Pablo enfoca el aspecto matrimonial y la intimidad matrimonial, cómo debe darse, respondiendo a muchas preguntas. Pero ahora se enfoca, es como que ahora Pablo hace una pausa. Notablemente Pablo es característico en él, viene hablando de un tema y se da cuenta que necesita ampliar algo antes de seguir y hace un paréntesis antes de proseguir en su argumentación. Y Pablo va a hablar acerca de lo que probablemente dijo en el versículo 7. Vean conmigo el 7, dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Entonces cuando Pablo, en vez de que siga con el tema del matrimonio, en vez de que siga y habla acerca de los que querían implementar la idea del divorcio, él hace una pausa y explica esto que dijo en el versículo 7 probablemente. Porque va a hablar de vuelta del don de continencia. Y ahí entra el versículo 8. Entonces, el 8 se conecta con lo que acaba de decir en el versículo 7. Digo, pues, a los solteros y a las viudas. Ahí menciona dos grupos. Pablo está enfocando, como dice un teólogo, a los que quieren disolver el matrimonio, ya sea por abstinencia dentro del matrimonio, o celibato dentro del matrimonio, o ya sea por divorcio. Lo que le rodea el pasaje del 8 y 9 son, después del 8 y 9 viene el divorcio, y antes del 8 y 9 viene una sección que es aquellos que querían introducir la idea del celibato dentro del matrimonio. Así que Pablo está atacando a ellos. Y esto es como una bisagra entre ambas secciones. El versículo 8 y 9, si no estuviera en la Biblia, tendríamos un hueco en la teología. Tendríamos ahí muchas preguntas sobre el don de continencia.
Que menos mal que Pablo lo puso para clarificarnos. Y al analizar con cautela esto, podemos analizar que la palabra allí don no es como nosotros entendemos los dones comúnmente, don de profecía, no es como don de maestro, don de exhortación. Está aquí hablando como un regalo, una capacidad dada por Dios, un regalo de Dios para que las personas puedan vivir sin las presiones de las pasiones, de la pasión sexual, sin la presión de esa pasión. Ese es el don de continencia. De algún modo los hombres viven tranquilos sin eso, o la mujer, aquellos que tienen el don. Pero Pablo dice en el versículo 7, algunos de un modo y otro de otro. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, o sea, él tiene el don de continencia, pero cada uno tiene su propio regalo de Dios, su capacidad de Dios. Uno a la verdad de un modo, o sea, el don de continencia, y el otro, el que no tiene el don de continencia, de otro. Esto es el casado. Y por lo que entendemos, el casado también recibe la gracia de Dios de encontrar satisfacción a los deseos en una compañera. El matrimonio es un regalo de Dios, es una gracia de Dios. Entonces, en ambos casos, y digo esto porque vamos a enfocar la gracia de Dios en cada estado, ya sea no casado o casado, ya sea en la soltería, en la viudez o ya sea en el matrimonio, nosotros encontramos la gracia de Dios. La perspectiva divina para la soltería y el matrimonio están aquí desglosadas en estos versículos. Entonces, es bueno que reconozcamos, hermanos, la gracia de Dios para que de ese modo podamos servir con limpia conciencia y mejor a Dios. Vamos a ver 2 puntos esta mañana. El valor de permanecer en el estado actual, sería el punto 1. Y vamos a ver también el valor de las segundas nupcias, una opción para los que luchan. Y vamos a explicar enseguida por qué las segundas nupcias. Mientras tanto, recuerden que nadie puede vivir ajeno o sin el amparo de la gracia de Dios. La vida cristiana es imposible vivir en las fuerzas. Debemos vivir en las capacidades dadas por Dios, para empezar. Primer punto, entonces, hermanos, el valor que tiene, porque Pablo va a enfocar, tiene su valor permanecer en el estado actual. Y digo eso porque en la cultura en que se encontraba Pablo, las ideas estaban desequilibrando, llevando a un extremo, a un grupo y polarizando la iglesia. En otro extremo los que defendían una cosa. Pablo busca una idea equilibrada sobre la soltería, sobre el matrimonio, la viudez, las segundas nupcias. Va a poner en orden las cosas. Y es importante que cada idea o cada estado civil, tiene su valor. ¿Valor en cuanto a qué? En cuanto al servicio a Dios. Versículo 8. Digo pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, dice Pablo. ¿A quiénes se refiere cuando dice a los solteros? Entendemos la segunda parte, las viudas, no hay duda. Las viudas son aquellas que estuvieron casadas y su marido falleció, ya sea en la guerra, enfermedad, lo que sea, se quedó sola. Eso es la viuda, no hay duda allí. Pero en cuanto al primer término, a los solteros, allí hay dudas. Porque esta palabra aparece 4 veces en todo el Nuevo Testamento. Las 4 veces en este capítulo. Esa es la ventaja. Que Pablo, las únicas veces que aparece este término en la Biblia, lo aparece 4 veces y en este capítulo usada por Pablo. Entonces, la palabra sencillamente significa no casado. La palabra agamos en griego es la palabra gamos, es matrimonio, y le agrega el privativo a, así como decir teos, Dios, ateo, el ateo es aquel que niega a Dios, este es agamos, aquel que no casado. Así, esa es la palabra griega. Pero en el uso podemos ver que Pablo se está refiriendo a otro grupo, no a los solteros que conocemos vos y yo. Vos y yo hablar de solteros, te imaginas personas que no se han casado. Pero para Pablo,
El uso que le está dando al término son personas divorciadas. Y eso vamos a mirar allí, la evidencia. Porque para Pablo no son solamente dos grupos, son tres grupos. Pablo dice, las viudas, las solteras y las vírgenes. Vean un ratito conmigo el versículo 25 del capítulo 7. Capítulo 7, versículo 25. En cuanto a las vírgenes, dice Pablo, no tengo mandamiento. ¿Por qué? Esa es otra palabra griega, la palabra vírgenes. Un tercer grupo. Entonces estamos aquí las viudas, las solteras y las vírgenes. Obviamente hay una diferencia entre cada grupo. Y eso es muy importante entender porque en aquella cultura, como habíamos dicho, era normal encontrarse con una persona que se había divorciado o casado 24 veces, 23 veces. Era normal. Recuerden que habíamos dicho que había 4 tipos de matrimonios. El más elevado, el confarreatio. Aún de ese matrimonio era muy normal ver gente que muchas veces se había casado. Primero, vamos a ver cómo el término se usa. Vean el versículo 32. Aquí aparece la palabra agameo, es soltero. Dice el 32. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero, aquí aparece la palabra soltero, tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Esa es la palabra allí. El no casado, el que está libre de matrimonio, dice allí, tiene más tiempo para enfocarse en Dios. Básicamente lo que dice Pablo. Ahora, el otro uso es en el versículo 34. Aquí sí es, escuchen, esto es bien controvertido. El hermano va a explicar seguramente cuando llegue ese versículo. Pero aquí el versículo 34 dice, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. Escuchen, aquí hay una diferencia. El término que aparece allí es, algunas traducciones dicen la soltera y la doncella. Hay una diferencia de términos. El versículo 8 habla de a los solteros y a las viudas. Obviamente, las viudas no son lo mismo que los solteros. Son dos grupos distintos. Pero quizás el versículo donde es más claro entender la diferencia es el versículo 10 y 11. Dice allí Pablo, pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Versículo 11. Y si se separa, quédese sin casar. Ahí está. Sin casar, hagamos. O sea, si se separa, quédese soltera. Ahí el término. La Reina Valera, para no causar confusión, en vez de traducirla, porque hubiese puesto aquí, quédese soltera, traduce quédese sin casar. Pero allí se entiende que entonces los solteros para Pablo, el término soltero para Pablo es personas que por algún motivo están divorciados. En el momento que Pablo escribe la carta, estaban divorciados. Esto plantea una pregunta. Pablo, al decir, quédense como yo, o Pablo era viudo, o Pablo era divorciado. Tenemos una de dos opciones. Evidentemente, Pablo no era soltero en el sentido de que nunca contrajo nupcias. No podemos comprobarlo, pero hay fuerte evidencia de que parece ser así. Es lo que el texto está diciendo. Estos hermanos probablemente querían saber si tenían derecho de volver a casarse. Ellos probablemente en su vida antes de Cristo se habrían divorciado varias veces y habrían llegado a los pies de Cristo, eran jóvenes y estaban con problemas. ¿Y qué hago? ¿Me puedo volver a casar? Habían planteado la pregunta y en medio de tanta confusión, peleas dentro de la iglesia, de grupos, Pablo comienza a responder. Pablo lo primero que le dice es, bueno, es ventajoso que se queden así, que no se casen. Bueno les sería que se queden así, como yo. Eso significa que al momento que Pablo escribió la carta estaba solo. Ese es el valor, hermanos. El primer punto es reconocer que tiene su valor, el estado en que una persona se encuentra.
Cuando uno viene a Cristo puede venir de un trasfondo muy caótico, pero lo primero que es, uno puede servir a Dios desde ese punto, por la gracia de Dios, capacitado por Dios para servir así, obviamente. Pensar en Pablo, algunos se escandalizan porque no se imaginan a Pablo divorciado, pero quizás Pablo no fue el que divorció, sino que le abandonó a la mujer. Podemos pensar un poco, no sabemos, quizás por causa del Evangelio, o su esposa habría muerto de alguna enfermedad, que en aquel entonces la medicina no estaba desarrollada, no sabemos. Lo que sabemos es que Pablo perteneció al Sanedrín. Pablo era, dice, judío en cuanto a la ley, fariseo, estricto, y todo fariseo era casado. Así que hay un trasfondo judío. Los judíos veían que era como mandatorio casarse. Ya dijimos el domingo pasado. Por la fuerte evidencia y por lo que Pablo dice aquí, aparentemente Pablo estuvo en algún momento casado. Eso también ayuda a entender que Pablo sabe de lo que está hablando de primera mano. Pablo sabe lo que es estar en compañía de alguien y Pablo también entiende el consejo que es, quédense como yo. Él podía servir a Dios de forma libre, sin preocupaciones adicionales, porque el matrimonio, como va a decir más adelante, añade eso, preocupaciones adicionales, añade dolor, pero ponen un contexto en qué sentido, que el matrimonio es angustia de la carne en ese sentido del servicio a Dios, dice Pablo. Entonces, los versículos 8 y 9 se refieren a personas que estuvieron casadas y que ahora están solas, ya sea por viudez o por separación. Y Pablo les insta a que se queden así. Y les da en el versículo 9 una excepción con un mandamiento. Cásense, si es que no tienen el don. Pero vamos a ver enseguida eso. Estuve buscando ejemplos, hermanos, de personas, no es fácil, pero hablando de personas de segundas nupcias que se volvieron a casar y personas que no se casaron, que permanecieron célibes toda su vida. Y bueno, ustedes conocen, habrán escuchado hablar de John Stott. John Stott, por ejemplo, es un hombre que decidió ser célibe, no casarse toda su vida. El hombre vivió 90 años, falleció en el 2011 y escribió muchos libros, fue una gran bendición. Algunos, no sé la fuente, algunos dicen que en un momento dado se llegó a enamorar de su secretaria, una mujer muy piadosa, pero él muy firme a sus convicciones, no hizo caso a sus sentimientos. El punto es que este hombre dedicó su vida al Señor, pero muy notable que él cuando hace un reconocimiento, en una entrevista, ya al final de su vida, él reconoce, dice Stott, que el mayor de entre todos sus problemas, entre todas las cosas que le causaban problemas a él, el mayor de todo fue su soltería. Muy notable. Aunque su vida es intachable, un hombre que vivió 90 años célibe, obviamente Dios le da la capacidad a las personas y puede ser que le haya dado la capacidad a este hombre y él eligió eso. En ese caso, se quedó solo para poder servir mejor a Dios. Aquí Pablo está dando la enseñanza de que los que estaban solos por viudez o por divorcio, sí, se queden a sí mismos, se queden solos, en ese estado, amparados por la gracia de Dios para servir a Dios. Ese es el consejo. ¿Por qué? ¿Por qué para Pablo tiene ese valor? Bueno, miren, les voy a hacer un recuento rápido. En el versículo 7 Pablo dice, quisiera más bien que todos los hombres, dice Pablo, que todos fuesen como yo. O sea, que estén solos. En su mente Pablo tiene el valor y el tiempazo que tiene una persona que está sola para servir a Dios. En el versículo 8 ya leímos que es bueno, dice Pablo, que bueno le sería al hombre. Lo mismo que dice en el versículo 1. Bueno sería al hombre no tocar mujer. Aquí dice, bueno les fuese quedarse como yo. En el versículo 32 y 33 Pablo dice que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero, en contraste, el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, por ejemplo. Ya tiene que particionar su tiempo en su esposa, y si tiene hijos, y luego también al Señor. Ya no es lo mismo. Entonces, bajo esa perspectiva, Pablo está argumentando de que es bueno, tiene su valor,
quedarse como está. Porque el casamiento limita las posibilidades de servicio a Cristo. Más adelante vamos a ver que Pablo añade más explicaciones acerca de qué son esas limitaciones. Pablo dice que a causa de la necesidad que apremia, probablemente algo que pasaba en Corinto, las persecuciones. Imagínense estar casado y tener persecución. No es lo mismo correr solo que correr con niños, la esposa. Obviamente es más fácil que te atrapen. O sea, para pensar un poco, Pablo dice, en aquel entonces, si la doncella se casa, no pecas, dice acá. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os lo quisiera evitar, dice Pablo. Vamos a estudiar esos versículos. La idea es justamente que al estar casados los sufrimientos tienen otra connotación que hace que el servicio a Dios sea distinto, un poquito más lento, o no sé qué palabra utilizar, pero ustedes están entendiendo la idea que Pablo plantea. Más aún porque apremia, hay poco tiempo, dice Pablo. Ya no hay tiempo. Aún la vida más larga es como neblina, que pasa, vuela. Y bajo esa perspectiva, Pablo dice que aprovechar el tiempo. Y bueno, si aprovechar el tiempo es no dedicar mucho tiempo a mis deseos, abstenerte de los deseos carnales que batallan con el alma, si puedes abstenerte y puedes servir a Dios, hacelo, dice Pablo. Sin embargo, Pablo reconoce que no todos pueden hacerlo. Ya lo dijo anteriormente y ahora lo vuelve a enfatizar siendo bien explícito. Y esto nos lleva al segundo punto esta mañana. Estamos viendo la gracia de Dios en cada estado, ya sea casado o no casado, para reconocer la perspectiva de Dios al fin de servir bien a Dios. Vimos el valor de permanecer en el estado actual y ahora vemos el valor del matrimonio o el valor de las segundas nupcias. Una opción para los que luchan. Versículo 9. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Empieza el versículo 9 con una adversativa, pero. Ahí de entrada ya te dice, y el versículo continúa con un enfático imperativo, cásense. Pero, y luego dice una condición, si no tienen el don de continencia, entonces hay una orden allí, no una sugerencia, es una orden muy fuerte, porque está en tiempo auristo, un fuerte mandamiento, cásense, porque si no, el deseo les va a consumir, dice Pablo. Hermanos, aquí tocamos lo que es el segundo punto, las segundas nupcias, que es casarse por segunda vez. Para el viudo yo sé que no hay problema, porque todos entendemos, hasta que la muerte los separe. O sea que si uno de los cónyuges muere, uno queda libre para volver a casarse. Pero cuando hablamos de segundas nupcias, el contexto es el divorcio. Entonces no hay una posición consensuada entre los grupos de los hermanos. Hay muchos hermanos queridos, amados, que piensan distinto. Y son nuestros hermanos y nosotros les respetamos, pero vamos a ceñirnos nosotros por lo que el texto dice. Y nosotros creemos con firmeza que el texto habla acerca de, Pablo aquí dice, sobre las segundas nupcias. Ojo, el texto no agota el tema. Pablo no está enfocándose a hacer una teología aquí de las segundas nupcias, ni tampoco del divorcio. Es muy útil entender porque si bien Pablo va a hablar del divorcio más adelante, no agota el tema. Habría que hacer una teología del divorcio en cuanto a lo que dice Cristo, en cuanto a lo que enseña Pablo en otra parte, juntarlo para poder a partir de ahí tener claridad teológica. Nosotros no tenemos el tiempo esta mañana, no es el punto, pero quiero mencionar para que, ¿dónde dice la Biblia que podemos casarnos por segunda vez? Y miren, en varias partes. Solo que en este punto que estamos exponiendo esta mañana, y dado el contexto, es bueno entender que aquí, en este contexto, es un mandatorio para aquella persona que se está quemando, para aquella persona que está, ya sea viudo o divorciado, y está en el Señor. Pablo dice, cásense.
es mejor a que estarse quemando. Por supuesto, hermanos, que esto es el principio general. Hay casos y casos donde si una persona se divorcia porque le pareció más linda a otra mujer, o se divorcia porque adulteró y luego vuelve, no es que, bueno, se puede casar con otra, no es así. Hay casos y casos que se deben tomar en consejería, que hay que hablarlo con las escrituras, pero recuerden, Pablo está tratando aquí el tema de lo que vino hablando, de que uno tiene que servir a Dios, aclarando las ideas erróneas que habían entrado en la iglesia tocante al matrimonio. Recuerdan que algunos dentro del matrimonio practicaban el celibato, así que Pablo comienza a hablar de eso. Y no está mal ser célibe, pero tiene su lugar. No está mal casarse, pero también tiene su lugar, dice Pablo. Y está acomodando las cosas. Es para entender un poco. Bueno, ahora está hablándole a los solteros que ya vimos, que son los divorciados y los viudos, que si no tienen el don de continencia, deben casarse. En la conclusión vamos a decir un poquito más acerca de tener un punto equilibrado y no extremista, más aún cuando somos muy influenciables por las ideas de nuestra época. Pablo dice, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Aquí el término estarse quemando es estar ardiendo, es una figura lenguaje muy expresiva. No hay algo más expresivo que el fuego, que quema, arde, que duele. Lo que está aquí figurando es una pasión muy fuerte, lo cual es imposible mantener bajo control. Imagínense una pasión fuerte que está quemándote por dentro día tras día tras día. Vos tenés 20 años y ¿qué vas a hacer? No vas a poder, dice, te vas a apartar de Dios, vas a pecar. Obviamente Pablo no ve, tampoco estamos aquí agotando el tema del matrimonio, como bueno, no te queda de otra, casate entonces, ¿no? El matrimonio no es entonces como tu último recurso, o como bueno, si no te queda de otra, no es así. Pablo no está despreciando el matrimonio, ya dijimos, él tiene una elevada concepción del matrimonio, pero está tocando el tema del celibato, el tema de la continencia, del servicio a Dios, las ideas erróneas. Así que el matrimonio es la forma ideal dada por la gracia de Dios para satisfacer esas pasiones y ese fuerte deseo. Un ejemplo de segundas nupcias, buscando, no encontré, bueno, hermano, el tiempo no me dio para buscar acerca de personas divorciadas, pero sí encontré una persona que se casó por segunda vez cuando su esposa fallece. Es Hudson Taylor, ustedes conocen. Este hombre falleció en 1905, fue un misionero a la China, estudió medicina y fue muy conocido por lo que hizo allá en el ministerio en la China. Él se casó en 1858 con María Dier y dedicó su vida al servicio junto con su esposa para ir a la China y predicar el evangelio. Ustedes leen la biografía de él y hijo que tenía, hijo que moría. Murieron varios hijos suyos, se enfermaron, volvieron a Inglaterra varias veces. En aquella época, teniendo 38 años de edad, su esposa fallece. Imagínense, teniendo 38 años, o sea, casi mi edad, su esposa fallece. ¿Qué hace este hombre? Bueno, evidentemente su esposa fallece de cólera. Él también comienza a tener problemas de salud, vuelve a Inglaterra y después de un año, eso fue en 1870, un año después, en 1871, él se vuelve a casar con una persona que había sido su compañera de teología, Jane Elizabeth Faulding. En 1866 fueron compañeros y en 1871 se casan. Y vuelven a la China y termina su ministerio allí. Un gran ministerio. Un hombre que se casó 2 veces. Obviamente no vemos lo malo, entendemos que está bien, obviamente murió su primera esposa y se vuelve a casar. Lo que queremos decir, hermanos, es que una persona
no puede, si no tiene el don de continencia, no puede vivir feliz y mucho menos servirle a Dios, si constantemente tiene esos fuertes deseos sexuales, esa pasión sexual interna, insatisfecha. No puede. Aunque él se mantenga puro y sin pecar, eso va a tenerle frenado, insatisfecho, infeliz, amargado. Va a ser terrible. Tanto en una sociedad como la de los corintios, como la nuestra. Va a ser muy difícil no sucumbir ante la tentación. Dice John MacArthur, creo que una vez que la pareja cristiana decide contraer matrimonio, debería hacerlo sin demorarse demasiado. En este tiempo de normas relajadas, de libre expresión y de constantes provocaciones, resulta muy difícil permanecer sexualmente puro. Los problemas prácticos de un matrimonio temprano no son en nada serios como el peligro de la inmoralidad. Eso es fin de la cita. Eso es cierto. MacArthur dice, imagínense lo difícil que es permanecer puro sexualmente. Probablemente el pecado número 1 en esta época. No es fácil, es muy difícil decidir en cuanto al matrimonio. Y las personas todas tienen deseos sexuales, a excepción de aquellas que tienen la gracia de Dios de la continencia. Pero es mucho más difícil para aquellas personas que tienen la pasión que está quemando y no tienen con quién casarse. Eso es mucho más difícil. Y quizás porque se desesperan, porque tienen la presión de la pasión interna, y no hay nadie que aparece en el horizonte, que un candidato o una candidata para casarse, entonces algunos optan por casarse con un incrédulo o una incrédula. No es la voluntad de Dios, ya vimos en las Escrituras, el yugo desigual. Que yo sé que los creyentes se casen con inconversos, ni hablar, eso no está en perspectiva. Tampoco estamos diciendo que con el primero que aparezca. Con el primer creyente que esté dispuesto a decir que sí, bueno, me caso. No es tampoco tan así. Aunque una persona puede desear intensamente querer casarse, debe ser cuidadoso. Miren, esto lo único que hace complicar el espectro, pero es así, es la vida. Y lo hace Dios adrede para que nosotros dependamos de su gracia y oremos y estemos amparados en Él, pidiendo consejos, no orgullosos, no altivos, no mundanos. Porque las emociones engañan, guiarse por la emoción, por lo que uno siente. Así que voy a compartir con ustedes, MacArthur da 5 consejos para lidiar con la idea de qué hacer mientras tanto que no me caso. Esto puede ser muy útil para guiar a los jóvenes, o, ¿por qué no?, personas que estuvieron casadas, ya sea enviudó o se separó y está habilitado por el Señor para casarse, en el caso de que fuera. Entonces, ¿qué hacer mientras tanto? Ante este dilema hay varias cosas que se pueden hacer. Lo primero que todo es, una persona no debería, dice MacArthur, sencillamente buscar casarse, sino que debería buscar una persona a quien pueda amar, confiar y respetar, haciendo que el matrimonio sea la respuesta a ese amor. Vean, es muy distinto el enfoque. No es, el primero parece muy egoísta, pensando en vos. Este segundo es el pensamiento cristiano, pensando a quién voy a amar, a quién voy a proteger, cuidar. Es distinto, respetar. Lo segundo, dice MacArthur, es orar y esperar. Si los creyentes están bien con Dios y es la voluntad de Dios que ellos se casen, Dios les enviará la persona apropiada y nunca será demasiado tarde. Obviamente esto es difícil de orar. Difícil en esta época. Tercer consejo. Hasta que aparezca la persona correcta, nuestra energía, dice él, debería dirigirse en direcciones que nos ayudarán a mantener nuestra mente lejos de la tentación. Por ejemplo, dice él, el servicio espiritual y la actividad física. No te quedes ocioso. Si estás soltero, si estás solo y la tentación es fuerte, no te expongas. La tentación empieza en la mente.
Y recordá que tu cuerpo también está ahí, el viejo hombre viciado. Así que lo que tenés que hacer es ocupar tu cuerpo en actividad física o en un servicio a Dios. Dice MacArthur, debemos procurar evitar escuchar, mirar o estar cerca de cosas que van a estimular la tentación. Debemos programar nuestra mente para enfocarla solo en lo que es bueno y nos ayuda. Es terrible como algunos están taladrando su cabeza con música romántica. Y peor, eso está leña al fuego, estimulando y despertando más aún los sentimientos que le van a autoengañar. Una persona que está en ese estado debería escuchar estudios bíblicos, consejería, estar metiéndose a trabajar en otras cosas y no exponiéndose, no mirar películas románticas, no ese tipo de cosas. Pablo dice en Filipenses 4:8, escuchen, porque este es un deber que con mucha diligencia deberíamos estar haciendo para batallar contra las presiones de las pasiones. Dice Pablo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué debe ocupar su mente un creyente? En todo lo verdadero, evidentemente descartar todo lo falso. En todo lo honesto, descartar todo lo deshonesto. En todo lo justo, descartar lo injusto y así. Descartemos lo impuro. Una persona que está ocupada en esto va a poder perseverar en la fe, va a poder permanecer firme ante la tentación. Cuarto consejo, conviene, dice MacArthur, que nos demos cuenta ¿de qué? De que Dios nos da la persona correcta. Él nos proveerá de fortaleza para resistir la tentación hasta que llegue la persona correcta. 1 Corintios 10:13 dice, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Por último, deberíamos dar gracias al Señor por nuestro estado actual, soltería o casado. La Biblia enseña que debemos ser agradecidos. Dios es soberano, Dios está en control. Y al venir a Cristo, en nuestra nueva vida en Cristo, ese nuevo amanecer con Él, nosotros estamos sujetos al plan de Dios, a las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y ya sea que lo hagamos solos o en compañía, eso es voluntad suya. Lo que hacemos nosotros como el salmista es abrir nuestro corazón delante de Dios en ruego, en lágrimas. Y eso Dios quiere, una intimidad y comunión con Él. Hermanos, en conclusión, para ir aterrizando, al examinar estas palabras de Pablo en este punto, nos preguntamos por qué tanto énfasis antes de avanzar al tema del divorcio. ¿Por qué el énfasis? Bueno, porque hay un peligro de que la cultura pueda meterse en nuestras mentes. Y Pablo tiene que contrastar con la verdad de Dios. Justamente decía John Stott que hay varias cosas que pueden influenciarnos para bien. Y citaba él, la verdad nos influencia enormemente. Cuando vos venís con ideas, de repente te encontrás con la verdad destruye todos esos castillos de naipes que construiste mundanamente. El estar dentro de una comunidad de creyentes es algo que nos influencia muchísimo. El ejemplo de otros creyentes nos causa mucha influencia. Para pensar un poco, hay cosas que nos influencian enormemente para bien, pero este mundo, de forma continua, paulatina y constante, como un goteo, está queriéndonos meter ideas en la cabeza, con la música, programas, series, propaganda, con la jerga, con el porte, con lo que vemos, con todo, con el comercio, con las costumbres del comercio inclusive. Hoy día todo el mercado está cambiando gracias al e-commerce, al comercio electrónico, lo que vemos en las redes.
te des cuenta o no, el mundo está cambiando y este cambio no creas que es para bien. Este cambio está produciendo nuevos problemas, nuevos fenómenos de tentación, nuevas plataformas que antes no teníamos y que ahora tenemos, de los cuales somos atacados, bombardeados con tentaciones. Antes no, ahora sí. Antes, cuando era niño la tentación era las revistas. Ahora tenemos teléfonos. Y los teléfonos, cualquier teléfono tiene acceso al internet. Y ya saben, internet es la plataforma a todo. Y ni hablar de que no solamente los buscadores ni páginas, ¿sí? Estamos hablando aquí de redes sociales, donde la gente pone fotos de la familia, pero pone otro tipo de cosas. Las publicidades de los electrodomésticos, de cosas que querés comprar porque querés una heladera, y la publicidad de allí no es la heladera, te ponen otra cosa. Ustedes entienden, ¿verdad? La tentación está allí, en la superficie, en lo profundo, está todo ideado, estratagemas del error. Satanás está detrás, procurando nuestra caída de forma constante. Ahora, yo sé que entre todos nosotros somos conservadores, muchos creyentes aquí doctrinalmente, no, a mí no me va a hacer mal, yo no voy a caer ante eso. Te quiero alertar, hermano, porque las ideas culturales a menudo se normalizan y se convierten en parte del pensamiento diario, cotidiano, incluso entre los más conservadores. Nadie está exento de la influencia cultural. Lo que pasa es que vamos integrando inconscientemente los valores de la época. Yo especialmente los más jóvenes, los que están naciendo ahora, los niños que están creciendo en una época donde ven que la ideología de género, donde usar este símbolo de colores que representan a los homosexuales y compañía, si uno dice que es pecado o que está mal, vos sos intolerante. Nos ponen rótulos. Nosotros, la vieja escuela, lo que estuvimos antes de que todo esto aparezca, como que vemos nosotros que están todos locos, decimos. Pero los jóvenes que están creciendo ahora están como normalizando en el colegio, vean, Disney, si ven Disney, ojalá que no, pero en las películas, en las canciones, en todo, vean, las Olimpiadas, si vos no piensas como ellos, sos intolerante, sos una persona egoísta, una persona de odio, etc. Discurso de odio, cosas como esas. Obviamente eso está influenciando y lo que algunos hacen ante tanta presión cultural es bajar la vara. Y algunos se avergüenzan de no predicar el evangelio. Yo no sé si los jóvenes hoy día con tanta presión se animan a predicar el evangelio. A predicar con solvencia la santidad de Dios. O la presión hace que se queden avergonzados del evangelio. La falta de reflexión crítica sobre estos problemas hace que muchos creyentes integren de forma inadvertida los valores a su cosmovisión cristiana. El individualismo, el éxito personal, quizás estas ideas de género, Agenda 2030, eso no va contigo, pero hay otras cosas más sutiles. El individualismo, por ejemplo, es una idea que está entrando y es contrario a las escrituras, donde promueve que la autorrealización de una persona. Una mujer es fracasada si no es empresaria, si no termina la carrera, si es menos que un hombre, si no sale de la casa. Y te venden la idea, y hay muchas hermanas que están sufriendo en casa, por ejemplo. No es el tema directamente, pero ya que están sufriendo porque están como que atrapadas en los quehaceres de la casa. Y ante la presión de lo que ven afuera, ella se siente fracasada cuando se compara con lo que hace el mundo. Pero si vas a las escrituras, vos qué es una mujer virtuosa y te vas a Proverbios 31, nada que ver con lo que este mundo plantea. Entonces, hermanos, solamente para tener en cuenta, Pablo aquí, en esta porción, nos ayuda a tener un enfoque equilibrado del matrimonio, del celibato, porque en aquella época las culturas están afectando sus prácticas y su mentalidad.
Pablo valora el celibato, valora la soltería, valora el matrimonio, cada uno en su medida. Y eso nos da un equilibrio a nosotros, no solamente entre lo que es estar solo, que pudieran algunos pensar como el individualismo, no, Pablo habla muy bien del compromiso, el compromiso del matrimonio también como algo muy valioso. Ambos puntos destaca Pablo. Así que hermanos, en ambos casos aparece la gracia de Dios para poder vivir acorde a este mundo, ya sea si estamos solos, vamos a necesitar que Dios nos ampare con su gracia para poder vivir agradándole. Y si estamos casados con matrimonios, hermanos, tenemos que juntos humillarnos, entender que es un medio de gracia también para santificarnos y crecer. Y en esa comunión nosotros nos sirve para humillarnos y mantenernos humildes. También debemos ampararnos en la gracia de Dios. Vamos a ver más adelante, ¿tan difícil es vivir entre dos? Sí, son dos pecadores, no uno, son dos pecadores que tienen que lidiar no solo con su pecado, sino con el pecado de su cónyuge. Obviamente van a necesitar el amparo de la gracia de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que tú bendigas tu palabra en nuestros corazones, que estemos alertas de las ideas culturales de la época que quieren infiltrarse, que podamos ver, Señor, como tu palabra, con equilibrio las cosas, y seamos sobrios, humildes, y de donde estemos, Señor, el punto en que tú nos llamaste, podamos servirte con limpia conciencia a fin de agradarte. En Cristo Jesús. Amén.